Vamos a pedir a Jorge González. Jorge, si podés arrancar la materia y la clase con una oración y ya comenzamos a estudiar. Bueno, Horacio, eh, Señor de los cielos, Yahweh Todopoderoso, te doy gracias por un día más de vida para mí, mi esposa y todos los que están presentes. Eh, Te pido que esta clase sea para edificación de todos, que tú estés presente en esta clase, que todo lo que aprendamos sea de edificación. En nombre de tu Hijo, Yahshua el Mesías. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Jorge. Eh, Voy a traer la silla. Algunas aclaraciones vamos a hacer previas, como siempre se hace, ¿vieron? Cuando se empieza una materia se hacen algunas aclaraciones, vamos a hacer algunas aclaraciones previas, como por ejemplo que es una materia muy interesante porque hay temas de mucha actualidad, como ustedes tienen un capítulo dedicado al yoga, otro al reiki, y varios que van a tender a contestar, a responder preguntas que la gente en las iglesias hace habitualmente. A esta altura del avance de los estudios de ustedes, que ya han completado todas las materias del primer año, que es eh, el diploma para maestro de grupo de evangelismo y discipulado, ya estamos entrando en una profundidad mayor desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista del funcionamiento de la iglesia. Y desde el punto de vista del funcionamiento de la iglesia, muchas veces la gente pregunta. Unos cuantos de estos capítulos yo los fui elaborando con la vuelta del tiempo a raíz de preguntas que recibía por parte de la gente de las iglesias. Por ejemplo, la pregunta que tiene que ver con los juegos de azar. La gente me ha preguntado mucho, se puede jugar, se puede timbear, digamos, ¿no? En lenguaje cotidiano, se puede jugar al Quini 6, no sé qué juego habrá de azar en este momento, Quiniela, Prode, no sé si existirá el Prode todavía, pero lo concreto es, una de las preguntas ha sido esa. Bueno, ustedes tienen un capítulo en este material de estudio referido a eso, y así sucesivamente. Si ustedes hojean el índice de Discipulado 3, van a ver los capítulos que tienen referidos a temas de consulta prácticamente permanente de los hermanos en las congregaciones. Entonces, aclarado eso, entiendo que la materia es muy interesante, es larga. Vamos a tratar de dar la mayor cantidad de lecciones posibles. Las que no demos, ustedes como siempre la leen del material. Pero quiero decirles algo muy importante antes de empezar, y es que ustedes pueden hacer preguntas. Lo repito, ustedes pueden hacer preguntas. Ustedes no me tienen aquí para que yo lea el material. Ustedes no tienen un profesor para que les lea el material cuando ustedes perfectamente pueden leer el material solos. Entonces no necesitan un profesor para que yo me ponga acá adelante y les lea el material. No tiene sentido. Entonces yo voy a dar información complementaria, voy a veces irme un poco de la línea del tema, no irme del tema, pero irme de la línea escrita del tema para arrimarles, para proveerles mayor información. Y obviamente si surge algún tipo de duda, obviamente sobre lo que estamos hablando, que nadie me pregunte, porque yo iba a una iglesia y el pastor decía, no me interesa eso, en la facultad bíblica no nos interesa lo que dicen en las iglesias, ni siquiera en las iglesias que ustedes se congregan, se los aclaro de antemano. Yo como profesor de una institución educativa que es esta, la facultad bíblica, donde hay alumnos de muchísimas iglesias,
no me interesa lo que dicen en las iglesias donde ustedes se congregan. Ese es un problema eh, de ustedes y de los pastores, de quien sea, pero nosotros vamos a enseñar Biblia. Y cuando estemos enseñando, obviamente, si ustedes tienen algún tipo de duda en relación con lo que estamos enseñando, por supuesto, abren el micrófono. Yo me doy cuenta cuando se abre un micrófono ahí de alguno de los alumnos, y entonces le vamos a dar lugar a la pregunta y obviamente vamos a responderla en la medida que yo sepa responderla. Y si no la sé responder, le voy a decir no sé, porque eso es un principio de la educación, un principio de la educación académica. El principio de la educación académica es saber decir no sé cuando uno no sabe. Por eso estamos estudiando. Entonces estamos estudiando porque queremos saber más, lo cual no significa que ni siquiera el profesor sabe todo. Así que yo voy a ser el primero en que, si no sé la respuesta a lo que ustedes preguntan, le voy a decir simple y sencillamente no sé. Y lo averiguaremos o veremos, ustedes mismos averiguarán, yo mismo anotaré la pregunta que no supe responder y averiguaré la respuesta en el caso de suceder. Pero ustedes pueden abrir su micrófono y realizar las preguntas que consideren pertinentes. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primer capítulo. Vamos a comenzar con el primer capítulo, que se titula ¿Hay salvación fuera de la iglesia? Como pregunta. ¿Hay salvación fuera de la iglesia? Y necesitamos contestar esto porque también esta es una de las preguntas que habitualmente recibimos en las iglesias cuando las personas nos dicen que tienen comunión con Dios porque oran todos los días, leen la Biblia todos los días, entonces no necesitan pertenecer a una iglesia, no necesitan congregarse, no necesitan nada. Yo ya soy salvo porque hice una oración de fe, una oración donde recibí a Cristo en mi corazón, o lo invité por lo menos a entrar en mi corazón, y me leo la Biblia todos los días y oro todos los días, entonces ya soy salvo. Intentamos con esta primera lección contestar justamente a esa pregunta. ¿Hay salvación fuera de la iglesia? Y vamos a utilizar, para empezar con esto, vamos a leer bastante Biblia, porque la idea de estas materias es que todo el fundamento sea bíblico. No es lo que le parece a alguien, ni siquiera a mí, que escribí la mayoría del material que ustedes estudian en las facultades bíblicas. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, porque aún lo que yo pienso y lo que yo diga es verificable. Si ustedes no verifican lo que yo digo en las Sagradas Escrituras, estamos en un problema, porque todo lo que diga yo y lo que diga cualquier pastor, cualquier apóstol, cualquier maestro, cualquier persona que hable de parte de Dios, lo que dice tiene que ser verificable en la palabra de Dios. Y no solamente tiene que ser verificable, tiene que ser verificado por ustedes. Ustedes a esta altura del partido, empezando segundo año, ya saben y entienden que tienen la obligación de verificar, de escudriñar las Escrituras a ver si las cosas que les enseñamos son así o no son así. Tratándose de mí y tratándose de cualquiera de los profesores de la facultad. Tienen la obligación, el deber de verificar, de escudriñar las Escrituras. Eso pasó en Hechos de los Apóstoles con los discípulos de Berea. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que le enseñaba el apóstol Pablo eran así o no eran así. Por lo tanto, si escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas que les enseñaba el apóstol Pablo eran así o no eran así, imagínense que yo no le llego ni al dedo meñique del pie izquierdo del apóstol Pablo. Así que con más razón, todo lo que yo les diga tienen el ineludible
de escudriñar para ver si las cosas que yo les enseño y todo el resto de los profesores de esta facultad son así o no son así. O sea, la Biblia es la única verdad porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que dicho esto, vamos a leer en Mateo 16, 16 al 18 y ustedes me dirán si alguno tiene la palabra, la escritura, habilite el micrófono y por favor le ruego que la lea. 16, 18. 16, del 16 al 18. Lo leo. Adelante. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. 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 Gracias, Paula. Gracias. Ahí lo que está diciendo, lo importante es definir quién está hablando y a quién le está hablando. Está hablando el apóstol Pedro a Jesús. Y le está diciendo, cuando a la pregunta que hace Jesús, ustedes, quién dice la gente que yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro es el que contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me interesa el versículo 18, donde Jesucristo le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí estamos encontrando la punta de un ovillo que vamos a tratar de desenmarañar brevemente. Jesús está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que yo estoy tratando de demostrarles es que Jesucristo es el dueño de la iglesia, de su iglesia. Jesucristo no solamente es el dueño, y vamos a tratar de verlo en las Escrituras, de su iglesia, sino que es el salvador de su iglesia, es el redentor de su iglesia, y Él edifica su iglesia. Es muy interesante esto porque muchas veces hablamos de un salvador personal. Y la verdad es que arranquemos esta materia desarticulando ese concepto. No existe tal cosa como el salvador personal. Si yo digo Jesucristo es mi salvador, perfecto, es mi salvador. Pero si creo que Él vino a salvarme a mí, estoy totalmente equivocado. Él vino a salvar su iglesia, Él vino a edificar su iglesia. Es un concepto colectivo, no individual. El tema del Señor y Salvador personal en la oración del pecador, se creó en el siglo XIX, recién hace un par de cientos de años, donde creo que fue Moody: te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Hasta ese momento nunca se había hablado de Señor y Salvador personal, porque cualquiera que lee las Escrituras sabe que Jesucristo no es un Salvador personal. Él vino a salvar su iglesia, vino a redimir su iglesia, vino a edificar su iglesia, como le está diciendo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Siempre es un concepto de pueblo, siempre es un concepto colectivo. Pero ustedes me dirán: pero si yo no recibo a Cristo en mi corazón, ¿cómo hago? Bueno, eso está muy claro. Yo voy a recibir a Cristo en mi corazón, voy a hacer el arrepentimiento bíblico, voy a recibirlo en mi corazón, me voy a bautizar. Pero ¿saben para qué? Todo eso para ser injertado en la iglesia, para ser agregado, para ser incluido en la iglesia, porque Jesucristo viene a buscar su iglesia, no me viene a buscar a mí. Hay un concepto de individualismo muy fomentado en el siglo XX y XXI, lo que va del XXI, que es pensar egoístamente, egocéntricamente por el yo. El yo no está presente en la Biblia. Él es el salvador de su iglesia, es el que edifica su iglesia y un día va a venir a buscar su iglesia. Si yo me arrepiento y creo en Él
y me bautizo es para ser añadido a la iglesia, porque Él viene a buscar su iglesia. Es un concepto fundamental, porque si entendemos esto, ya vamos a estar empezando a contestar la pregunta que estamos planteando en este capítulo. El apóstol Pablo también en Efesios 5:23 nos reafirma este concepto que estamos mencionando. Por supuesto que vamos a ver quién encuentra Efesios 5:23 y que nos diga a ver qué es lo que dice por allí. Yo puedo leer. ¿Puedo leer? Adelante, Marisol, a ver. 5:23. Sí. Porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. A ver, Marisol, vamos a leer de nuevo, porque me dijiste que el marido es cabeza de la iglesia y no está por ahí eso escrito. A ver, ¿cómo es? ¿El marido es cabeza de qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, Bien. así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí está. Muy bien, ahí estamos bien, estamos perfectos. ¿Qué dice entonces? ¿Que Jesucristo es mi Salvador o es el Salvador de la iglesia? ¿Se dan cuenta que Él dio su vida para salvar la iglesia? Independientemente de que cada uno de nosotros, y se lo repito porque muchas veces a alguno le ha quedado esa duda, independientemente de que yo tenga que arrepentirme de mis pecados, tenga que recibir a Cristo en mi corazón, tenga que pedirle perdón, tenga que bautizarme para ser añadido, pero para ser añadido ¿dónde? A la iglesia, porque Él es el Salvador de la iglesia. Y la Biblia no le va a decir otra cosa en ningún lado, ahí se lo está diciendo, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. También la Biblia afirma que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es la cabeza de las personas, es la cabeza de la iglesia. Así que Jesucristo es entonces el Salvador de la iglesia, la cual también se llama el cuerpo de Cristo. Se lo leyó Marisol recién, ¿no? Dijo, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Entonces, Jesucristo ya vamos entendiendo varias cosas. Perdón, Horacio, Sí, una pregunta. cómo no. Ahí Marisol le decía que el marido es cabeza de la mujer. Yo tenía entendido que el marido es cabeza del hogar, no de la mujer. En lo que leyó Marisol es correcto, el marido es cabeza de la mujer, no del hogar. Es sacerdote del hogar. El marido es cabeza de la mujer, es la figura para que entendamos la relación de Cristo y de la iglesia. Entonces el marido es cabeza de la mujer, pero en relación al hogar es el sacerdote del hogar. Espero que esté respondido, Jorge. Muchas veces se dice en las iglesias, no, el marido es cabeza del hogar. No dice en la Biblia en ningún lado que sea cabeza del hogar. Dice es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el esquema que se está desarrollando con ese concepto espiritual es que Cristo es la cabeza, como lo dice después, Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. La mujer es la iglesia, el marido es el cordero, por eso están las bodas del cordero. Y tiene sentido porque tu mujer va a vivir con vos toda la vida. Y en cambio los hijos cuando llegan a los 20 y pico de años se casan y forman un nuevo hogar. Entonces no podés andar desarmando la cabeza. ¿Qué se fue? ¿La oreja, la nariz? ¿Qué es lo que se fue de la cabeza? En cambio la figura teológica es Cristo y la iglesia, el marido y la mujer. Y sí entendamos claramente que el marido es sacerdote del hogar. Entonces, miren, ya hemos visto que es cabeza de la iglesia, es el salvador de la iglesia, que es el que edifica la iglesia. ¿Cuántas cosas llevamos hasta acá? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, básicamente, no es
estos temas sueltitos. Lo que quiero que vayan armando es un esquema de conocimiento de que Jesucristo no está ocupado en Horacio Corneli ni en ninguno de ustedes, sino que Jesucristo está ocupado en su iglesia, en su iglesia. Por eso la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Por eso 1 Corintios 12, 27, ¿qué dice 1 Corintios 12, 27? A ver. Aprovechen ahora porque dentro de un ratito me voy a apurar, me voy a apurar para por lo menos dar 2 capítulos hoy. Disculpe, Horacio, segunda de Corintios, ¿cuánto? Creo que primera, a ver. 12:27. Lo leo si quieren. 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. ¿Lo leo? Adelante, adelante, por favor. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Ven? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ya no nos queda ninguna duda de que Jesucristo dio su vida por la iglesia, vino a rescatar a la iglesia, vino a salvar a la iglesia, vino a edificar la iglesia, la iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza, Él es su salvador, la iglesia. Entonces, miren, yo tengo todas las pantallitas, igual que ustedes tienen todas las pantallitas en su computadora, los que tienen la computadora, y los veo con cara de decepcionados, porque pensábamos que yo era tan importante, porque las canciones que cantamos en las iglesias es que yo soy tan importante, siempre las canciones, soy tan importante, por mí, todo por mí, y yo soy el que estoy cansado del camino, y yo vengo a ti, y yo. Y la verdad es que eso ahí tiene que ser desarraigado si queremos realmente ajustar nuestra visión a la visión de las Sagradas Escrituras. El yo tiene que ser desarraigado y cambiar el yo por el nosotros. Porque Él es el Salvador, es el Señor, es el Redentor de su iglesia. Ahora, por supuesto que yo necesito ser añadido a la iglesia. Si ahora entendimos que Él vino a salvar a su iglesia, yo necesito pertenecer, necesito ser añadido a su iglesia para ser salvo. No quiero complicarlos con teología, pero si ustedes quieren pueden investigar si la salvación es un hecho pasado, presente o futuro, lo que quieran. Pero si quiero ser salvo, tengo que ser añadido a la iglesia. Y esa es la función salvífica del bautismo. Es la función salvífica del bautismo. Dice, ¿pero cómo? ¿El bautismo salva? El bautismo tiene una función salvífica porque es el testimonio de nuestra fe y es lo que nos añade a la iglesia. Si nosotros leemos en 1 Pedro 3, 21 y 22, como voy a empezar a ir más rápido, déjenmelo leer a mí, 1 Pedro 3, 21 y 22 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido esperen que se me corrió la página, al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Las Escrituras nos dicen que los que son bautizados como paso de obediencia, fe e identificación con Jesucristo en su muerte y su resurrección son añadidos como miembros de un cuerpo específico que en el Nuevo Testamento se tradujo como iglesia o el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el origen de esa palabra no es del Nuevo Testamento. El origen de la palabra que se traduce como iglesia está en Éxodo por primera vez, y es la palabra en hebreo Kehilá, que en el Nuevo Testamento está traducido, en el Nuevo Testamento no, ya en el Antiguo, cuando se hizo la traducción de la Biblia de los 70, la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego, acuérdense
que creo que ya estudiaron ustedes eso, cuando se traduce al griego se le llama eclesía en griego. Y cuando se escribe el Nuevo Testamento, se traduce la palabra eclesía como iglesia. En realidad la mejor traducción sería congregación. Esa sería la traducción más correcta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros nos bautizamos para ser añadidos a la congregación de Dios. ¿De dónde sacamos eso? De un montón de lugares. Por ejemplo, cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, si quieren abran Hechos capítulo 2 y vamos a ir avanzando con Hechos capítulo 2. Miren, Hechos capítulo 2. No hubo un momento en la historia de la humanidad donde la presencia del Espíritu Santo haya estado tan presente. Y cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio, y cada uno de los apóstoles predica el Evangelio y cada uno lo oía en su propia lengua, había más de 70 lenguas nativas ahí en Jerusalén en ese momento, y dice que en el versículo 37, ¿lo tienen ahí? 2:37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, saltamos al versículo 41, después ustedes lo leen completo en el material de estudio. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cuándo se añadieron? Cuando fueron bautizados. Porque no sé si ustedes notaron que en el versículo 38 a ustedes les debe estar sonando que faltó algo. Le faltó arrepentimiento más fe. ¿Vieron? En el 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y usted diría, no, pero es arrepentirse y tener fe, porque justo vivirá por la fe y por la fe somos salvos, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, etc. No por obra para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Ustedes ya conocen todo eso porque han estudiado el año pasado estudio panorámico del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, estudio panorámico del Nuevo, así que son especialistas en Antiguo y Nuevo Testamento, así que saben todo esto. Entonces dice, ¿por qué? Arrepentíos y bautícese. ¿Y la fe? Bueno, acá en el 41 está la fe. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El bautismo es un acto de fe. Es la fe que es sin obras está muerta. La primera obra de fe, la primera obra de obediencia es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado. Dice, no, pero ahora yo entro en el reino de Dios. Está bien, el rey te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vos decís, no, yo creo, pero no me bautizo, lo voy a hacer más adelante. Entonces vos decís, ya no me mando yo, ya no vivo yo, ya no soy mi Señor, no soy mi dueño, y lo primero que me manda para que haga no lo hago. ¿Quién es mi Señor? Señor es el que manda. Si Él lo primero que me está mandando no lo mando, no lo hago, ¿quién es mi Señor? Sigue siendo yo Señor de mí mismo. Entonces ahí está el paso de fe. El paso de fe es, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Recién después del bautismo la persona es añadida. Por eso nosotros, todos ustedes como siervos de Dios, no dilaten el bautismo de las personas que reciben a Cristo. No dilaten el bautismo de las personas que se arrepienten y vienen a Dios a través del camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. No lo dilaten. Las personas en la Biblia, ustedes lo van a ver, que recibían a Cristo en su corazón y eran bautizados en el mismo momento.
Mírenlo a Cornelio, miren al carcelero de Filipos, miren todas las experiencias, y estos 3.000 recibieron la predicación del Evangelio, se arrepintieron y fueron bautizados 3.000 personas el mismo día. Y se añadieron a la iglesia 3.000 personas a través del bautismo. Y el resultado de eso era en el versículo 44, que ustedes tienen abierta la Biblia ahí, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué es tan importante? Y yo les menciono de ese versículo 44 nada más que este párrafo. Todos los que habían creído estaban juntos. Sencillamente porque Jesucristo es el Salvador de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos. Se habían añadido a la iglesia y estaban juntos como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Y dice en el 46 que perseverando unánimes, ¿ven? Otra vez, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es muy importante que lo entendamos. La Biblia nos enseña que todos hemos sido bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Cuando veamos neumatología, ustedes no vieron neumatología en primer año, debe ser una materia de este año o del año que viene, no lo sé, pero seguramente van a tener a mí como profesor de esa materia, cuando veamos la materia teología sistemática, no sé qué número, neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a estudiar profundamente todos estos temas. Pero dice acá en 1 Corintios 12:12, 1 Corintios 12:12 y 13, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Regularmente bien? A ver, esperen que voy a poner la pantalla para verlos a todos. Me levantan un pulgar Jorge, miren, pulgares. Ay. Más o menos me van entendiendo. Gracias Señor, gracias. Milagros Subes, ahí también levantó un dedo. Muy lindo todo. Cuando se aburran me interrumpen y me preguntan algo. Entonces ahí dinamizamos la enseñanza. Ahí en 1 Corintios 12 y 13 les está diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos bautizó a través de la iglesia para ser incorporados en la iglesia. Porque acá habla de dos cosas. Habla de ser bautizados en un cuerpo. Fuimos por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, fuimos añadidos a la iglesia a través del bautismo, y después el Señor nos dio a beber del Espíritu Santo. Todo lo tienen ahí, léanlo 2 o 3 veces o 4, y si queda alguna duda me lo preguntan, y si no, esperamos hasta que veamos la materia, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, miren, y es lo último que le voy a hablar de este capítulo, y ya voy a saltar al siguiente. Alguien que me lea Lucas 10:16. Lucas 10:16. ¿Quiere que lo lea, Horacio? Por favor, sí. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha el que me envió. Interesante, ¿no? Interesante. No está hablando en singular, está hablando en plural, le está hablando a la iglesia. Está diciendo, el que a la iglesia oye, a mí me oye.
el que rechaza a la iglesia, el que a vosotros desecha, eso desecha ahí es rechazar, es desechar. El que a vosotros, el que a la iglesia rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Miren la importancia de la iglesia. Estamos tomando conciencia de la importancia que tiene la iglesia. ¿Saben por qué? Porque si ustedes miran su pantalla, no sé cómo me tendrán, si chiquitito o grandote, pero si ustedes miran mi pantalla, ahí la pantalla de ustedes digo, y ustedes dicen, a ver, lo estoy mirando a Horacio. Qué bueno. ¿Qué están mirando? ¿Mi espíritu? ¿Mi alma? ¿Qué están mirando? Estoy mirándolo a Horacio. Lo estoy escuchando a Horacio. ¿Qué me están mirando? ¿El espíritu, el alma? ¿Qué me están mirando? Su cuerpo. Me están mirando mi cuerpo. Ajá. Están mirando mi cuerpo y están escuchando mi voz que sale de mi cuerpo. Pero ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Bien. La iglesia. Por eso Jesús le dice, el que a la iglesia oye, el que a ustedes oye, a mí me está oyendo. ¿Por qué? Porque ustedes son mi cuerpo. ¿Cómo es visible Jesucristo hoy en la tierra? Como yo soy visible con ustedes, a través de mi cuerpo. ¿Cómo soy visible yo? Yo soy visible a través de mi cuerpo. Entonces ustedes van a decir, así, es asá, tiene tales características físicas, porque yo soy visible para ustedes a través de mi cuerpo. Y soy audible para ustedes a través de mi cuerpo emitiendo un sonido, una voz, palabras. Entonces, ¿entienden la responsabilidad de la iglesia? Que acá no se trata de individualidades ni de individualismos. Se trata de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo en conjunto. Y en conjunto nosotros somos la imagen visible de Jesucristo. Una iglesia que es un desastre está hablando de un Jesucristo que es un desastre. Una iglesia llena de pecado está hablando de un Jesucristo pecador, porque la imagen visible de Jesucristo para el mundo es su iglesia. Por eso dice, el que a la iglesia oye, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que está escuchando esto que yo les estoy hablando, a mí me está escuchando. El que a la iglesia oye, a mí me oye. El que a la iglesia rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envía. Espero que, por lo menos con esto, hasta acá, tengamos algún tipo de claridad de lo que traté de explicarles. Podría hablar mucho más, pero solamente, a ver, hay mucho más para hablar de este capítulo. Les pido, por favor, lean detenidamente este capítulo completo, porque yo no les voy a dar todo el nivel de detalle, porque quiero que el capítulo siguiente, que se enlaza con esto, ustedes también lo puedan relacionar. ¿Qué es lo que es importante acá? Lo importante es pertenecer, chicos. Lo importante es pertenecer. La Biblia habla de miembros del cuerpo que parecen más débiles. En 1 Corintios 12, 22, dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que de nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Muy importante esto. No importa tu grado de madurez, no importa tu grado de evolución en el camino a la santidad. Me voy a decir cosas importantes ahora para terminar este capítulo. A ver,
A ver, quiero verlos, así que he puesto todos los cuadritos para verlos. No importa tu grado de madurez. El camino de la fe, el camino del Evangelio, ya lo dije 2 veces, es un camino. Jesús es la puerta de entrada a ese camino. Entonces, Él dice de sí mismo, yo soy la puerta de las ovejas. En el momento cero, cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, creemos en Él, nos bautizamos, ¿saben dónde estamos en el camino? Recién pasamos la puerta y pusimos el primer pie dentro del camino que tenemos que transitar. Y no hay nadie que haya nacido siendo adulto. Todos hemos nacido siendo niños, siendo bebés espirituales que necesitamos ser alimentados con leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Y el niño no sabe caminar, no sabe hablar, ni siquiera sabe comer. Lo único que sabe, tiene el instinto de estirar la trompa y chupar para que la madre le ponga la teta y chupar y alimentarse. Pero no sabe masticar, no sabe hacer un montón de cosas, no sabe pensar, no sabe hablar, no sabe caminar. Así cada uno de nosotros entramos en el camino del Evangelio. Y todo el camino es un proceso. Un camino es un proceso que tiene un punto de partida y un punto de llegada. Nunca se olviden de la palabra proceso. ¿Por qué? Porque nadie nació perfecto. Nadie nació siendo premio Nobel, nadie nació sabiendo caminar, hablar, pensar, razonar, argumentar. Todos hemos nacido con necesidades. Y esas necesidades son suplidas dentro de la iglesia, donde recibimos alimento, donde recibimos ayuda, donde recibimos orientación, donde tenemos hermanos que nos conducen, que nos dan la mano cada vez que nos caemos y nos llevan para adelante. Eso es la exhortación mutua y la mutua edificación que se debe dar entre los miembros del cuerpo de Cristo. Así que nadie se preocupe por en qué lugar del camino se encuentra hoy. Hoy preocupémonos por estar en el camino, porque lo importante es pertenecer, porque Cristo va a venir a buscar su iglesia. Y si yo pertenezco, si yo estoy adentro, sin importar en qué etapa del camino me encuentre, sin importar en qué etapa del conocimiento de la palabra de Dios me encuentre, sin importar en qué etapa de mi conversión, de mi completa conversión me encuentre, con qué cosas todavía esté luchando, para llegar a la santidad, en qué etapa de santificación me encuentre, lo importante es estar adentro, porque Jesucristo viene a buscar a su iglesia y se va a llevar a los que están adentro. No crean la fantasía de que ahora todo es individual. Jesucristo es Salvador de su iglesia y lo importante es pertenecer, porque aún los miembros más flacos, los menos importantes, los menos preponderantes, los que parecen menos útiles, no quise decir inútiles, ¿vieron? Los menos útiles, dije. No importa, son necesarios. ¿Saben por qué son necesarios? Porque son parte. Yo siempre dije, ¿para qué sirve el dedo meñique del pie izquierdo de un cuerpo? Entonces, cada vez que yo predicaba en algún lado, en alguna iglesia, decía, yo me considero el dedo meñique del pie izquierdo de un cuerpo. Y una vez en una iglesia bastante grande de Córdoba, un pastor me dijo, aún el dedo meñique del pie izquierdo sirve porque sirve para el equilibrio del cuerpo, para darle un apoyo total al cuerpo, para que el cuerpo tenga equilibrio. Así que no hay ni un solo miembro del cuerpo que esté de más. Ninguno de nosotros está de más en el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia nos dice en Efesios que un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. ¿Se acuerdan que cantábamos eso en nuestra época pentecostal? Un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre. Bueno. Vamos a hablar un poquito más de esto, como para dejar también estudiado el capítulo siguiente.
porque hay una figura que ha usado la teología a lo largo de los siglos, y yo estoy convencido sí que es una tipología bíblica, que es el arca de Noé. El arca de Noé, y digo que es una tipología, ustedes ya van a estudiar la materia hermenéutica, y es probable que la materia hermenéutica también la estudien conmigo, porque de los 9 profesores que integran el staff de profesores de la facultad, ninguno quiso agarrar hermenéutica para enseñarla, así que me la delegaron a mí, quiera o no, así que esa hermenéutica probablemente la vean conmigo, pero van a estudiar lo que es la tipología. Hay cosas que son tipo de algo. A ver, el tabernáculo, tipo de la iglesia. David, tipo de Jesucristo. Moisés, tipo de Jesucristo. Lo que llama la tipología. El arca de Noé es tipo de la iglesia. El arca de Noé es tipo de la iglesia. Vamos a ver en Mateo 24 del 36 al 44 y vamos a ver este capítulo solamente en el resto de la clase. Si termino antes, terminaré la clase antes, y si termino después, voy a tratar de no terminar después. Pero Mateo 24 del 36 al 44, permítame que se los lea. Perdón, Mateo 24, ¿cuánto? 24:36. ¿No tiene? Ah, gracias. Ah, porque muchas veces anoto mal y les doy algún capítulo que no existe. Pero bueno, este existe, ¿no? Mateo 24:36 al 44. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. ¿De qué está hablando? No sabe la hora del tiempo. ¿De? De la venida de Jesucristo en la segunda De la venida de Jesús. Bien, de la segunda venida de Jesucristo. Y está diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, estamos hablando del arca de Noé, ¿no? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar la casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando la maldad, la corrupción y la violencia, 3 cosas, la maldad, la corrupción y la violencia se habían multiplicado en cada ser humano, de manera que los pensamientos de su corazón eran solamente el mal. Dios decidió hacer justicia en su mundo a través de un diluvio. Nunca se olviden que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nunca digan el mundo es del diablo, porque la Biblia cuando habla de que es el príncipe del mundo, está hablando del sistema del mundo. El diablo es el príncipe del sistema del mundo, maneja el sistema. Pero la tierra, el planeta Tierra, el mundo y los que en él habitan son de Dios, por eso amó de tal manera al mundo que envió su Hijo unigénito, para salvar al mundo, a su mundo. Entonces, eligió un hombre para que construyera un arca de salvación, un arca de salvación. Sin embargo, los únicos seres humanos que ingresaron al arca y se salvaron
fueron los miembros de la familia de este hombre que Dios había elegido y cuyo nombre es Noé. Muy interesante las cosas que hemos dicho hasta ahora. Hablamos de que la maldad, la corrupción y la violencia se habían multiplicado y que Dios mandó un diluvio y que se salvaron únicamente los miembros de una familia, la familia de Noé. Noé es tipo de Jesucristo, haciendo la tipología que les decía antes, que vamos a estudiar profundamente en hermenéutica bíblica. Noé es tipo de Jesucristo, el arca es tipo de la iglesia, el diluvio es tipo de la segunda venida de Cristo y la familia de Noé es tipo de la familia de Dios, o sea, la iglesia, la congregación, la eclesía, la quejilá, la familia de Dios. Por lo tanto, vamos a comenzar con... Ustedes tienen abierta la Biblia, ¿no? En el pasaje central, que ni me acuerdo cuál era. A ver, se los digo de vuelta. Mateo 24, 36, porque vamos a ir versículo por versículo. Mateo 24, 36 al 44. Es un tipo de estudio que vamos a estudiar en homilética, si no lo han estudiado ya, que es una materia que da creo que la profesora Ada. Versículo 36. Del día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie sabe sino Dios. Y ni los ángeles, ni el Hijo. Pero una cosa es segura, que esa segunda venida sucederá. Todos estamos esperando esa segunda venida. Y es seguro y lo creemos firmemente y hemos conducido toda nuestra vida a la espera de esa segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que luego de su resurrección y de dar instrucciones a sus discípulos, Jesús fue alzado al cielo. Eso lo van a tener en el primer capítulo de Hechos. Jesús fue alzado al cielo ante los ojos de ellos. Y aparecieron dos ángeles con vestiduras blancas y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la confirmación de nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo. Ahora, dice la Escritura, del día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie sabe sino Dios. Sin embargo, la Biblia nos da indicios. Presten atención a esto. Esto es muy importante. La Biblia nos da indicios. No sabemos qué día del año, ni sabemos a qué hora, no sabemos el año de ese día, no sabemos el año de ese día, ni la hora en que vendrá. Pero hay indicios, hay muchos indicios, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, o, por ejemplo, les voy a dar una cita, Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 4. Y eso sí le voy a pedir que alguno lo lea. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 4. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 4. Lo leo. Por favor, Paula. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprendan como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí nomás. ¿Ahí? Ahí nomás, Amén. sí. Amén. Amén. Me miran como si yo les tuviera que revelar la hermenéutica de este pasaje. Vamos a tratar de hacerlo. A ver, Juan Pablo Isás ahí está ansioso porque diga algo. Ahora voy a decir algo, a ver.
Empieza el primer versículo que leyó Paula ahí. Empieza. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ese texto, solamente ese textito chiquitito ahí, nos está hablando de que nosotros conocemos los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios están en Levítico capítulo 23. Ahí están los tiempos de Dios. Levítico capítulo 23, hay una palabra que es traducida como las fiestas de Dios. En realidad en hebreo es la palabra moadim, que significa las citas de Dios hacia sus hijos, hacia su congregación. Las citas de Dios. Entonces, esos tiempos y ocasiones son las citas de Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tienen que ver con los tiempos marcados en Levítico 23. Jesús nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos de Levítico capítulo 23. Primer día de la fiesta de los tabernáculos. Las bodas del Cordero en Apocalipsis son los 7 días de la fiesta de tabernáculos. ¿Ven? Jesús murió en el día 14 del mes primero entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, y esa es la Pascua de Levítico capítulo 23. Todas las cosas que Dios ha hecho, la ha hecho en sus fiestas, en los días que son importantes para Él. Durante todo el Antiguo Testamento se coronaba un rey el día primero del mes séptimo, que es el día de trompetas. Y si ustedes leen la parábola de las 10 vírgenes, a medianoche sonó la trompeta y se anunció bien el esposo. Y si lo leen al apóstol Pablo en por lo menos 2 de sus cartas, y dice que los que durmieron resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados y los recibiremos en las nubes. Pero antes dice, al sonar de la trompeta, al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta. Miren que no alcanzaba con que diga al sonar de la trompeta, porque hay una coma y dice porque sonará la trompeta. Por lo tanto, ya sabemos qué día del año es la venida de nuestro Redentor. La segunda venida es un día de trompeta, cuando en ese día de trompeta suene la trompeta. Ahora, ¿qué es lo que no se sabe? Sabemos que va a ser un día de trompeta, que es el día de la coronación del rey. El rey David, el rey Saúl, etc. El día de la coronación del rey, el día de trompeta. Perfecto. Pero no sabemos qué año. ¿Será este año? Estamos en el primer mes, no, todavía ni siquiera empezamos el primer mes. Ahora cuando salga la luna nueva, empezaremos el primer día del primer mes, calculamos 14 días, llegamos a la Pascua, ¿ven? Ahora falta bastante para el séptimo mes, ¿será este año? Estemos preparados, no seamos como las 10 vírgenes, que estuvieron 5 preparadas y 5 no preparadas. Las 10 durmieron, les aviso, las 10 estaban dormidas, pero 5 estaban preparadas con aceite en las lámparas y 5 no. Entonces, estemos preparados porque no sabemos si va a ser el día de trompeta de este año, del año que viene, dentro de 5 años. Yo no estoy haciendo interpretación del Apocalipsis ni de la escatología, no es mi especialidad, no hago eso, pero sí invito a mis alumnos y a las iglesias todas que estén preparados para recibir al rey, para recibir al esposo. Miren qué importante recibir al esposo de la iglesia. Ahora, se produce un fenómeno en el primer día, en la llegada del primer día del mes séptimo, el día de trompetas. Y el fenómeno es que la luna se esconde y no se sabe cuánto tiempo va a estar escondida. Si va a estar escondida 1 día, 2 días, 3 días. O sea que durante todos esos días, el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe.
Así que durante ese periodo de tiempo, a la medianoche, en cualquier momento, porque el día y la hora nadie lo sabe, o sea que no sabemos si va a ser este año, el que viene o el otro, y tampoco sabemos qué día va a ser, si el primer día que la luna está escondida, el segundo, el tercero, hasta 3 días puede estar la luna escondida, así que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Entienden? Entonces, por eso Paula leía, a ver si entendemos un poco mejor esto, qué indicio nos da la palabra. Paula leyó 1 Tesalonicenses capítulo 5 que decía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes conocen los tiempos de Dios, de Levítico 23. Muy bien. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tienen indicios, yo le di algunos nomás, pero hay muchísimos en las Escrituras de hechos escatológicos, que no es tema de esta materia, y creo que ninguna materia en la facultad bíblica, porque yo la materia escatología la eliminé hace unos 14, 15 años, porque lo único que alimentaba era la curiosidad de los alumnos por saber qué va a pasar, si Putin, si, no sé, ¿vieron? Si Rusia, si la Argentina, si Chile. Entonces la eliminé de la currícula de la cosa para no alimentar la curiosidad, porque en este tiempo tenemos que santificarnos, primero, segundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y esperar la venida del Señor santificados. Entonces por eso eliminé esa materia. Algunos se enojaron porque la eliminé, pero la eliminé. Entonces, termina Apocalipsis 22:20 diciendo, ciertamente vengo en breve, y la iglesia dice, amén, si ven Señor Jesús. ¿Quién dice amén, si ven Señor Jesús? Horacio Corneli, Jorge González, Juan Pablo Izaza. ¿Quién dice, si ven Señor Jesús? La esposa, la iglesia, porque Él viene a buscar la iglesia. Entonces, dice después en el pasaje central que leímos, es que en el versículo 37, dijo Jesús que cuando acontezca su segunda venida, los seres humanos estarán como en los días antes del diluvio. ¿Cómo estaban en los días antes del diluvio? Leímos, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero la Biblia es más. Jesús fue suave ahí. Les aviso que Jesús fue muy suave. Porque si vamos a Génesis capítulo 6, vamos a ver la descripción cruda que hace el Señor de lo que estaba aconteciendo en los días de Noé. A ver, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se acuerdan que yo le dije 3 cosas? Maldad, corrupción y violencia. Vamos a buscar en este pasaje las 3 palabras. Maldad, corrupción y violencia. A ver, dice, y vio Jehová que la maldad, ahí tenemos una, de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Ahí tiene la segunda palabra, corrupción. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí tienen la tercera palabra, maldad, corrupción y violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy? La pregunta es simple, llena de las 3 cosas, maldad, corrupción y violencia. Maldad, corrupción y violencia. ¿Cómo serán los días de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida?
días como en los días de Noé, llenos de maldad, corrupción y violencia. Así que estamos en un tiempo especial, especial. ¿Por qué digo especial? Porque muchos buscan en YouTube y en las redes a ver cosas para asustarse, porque les gusta asustarse, pero para nosotros es una bendición que venga nuestro Redentor a reinar, porque reinaremos con Él y seremos sus sacerdotes. Seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Así que, ¿qué más queremos? Que venga el Señor. Así que estos indicios, estos síntomas de que la tierra se llenó de maldad, corrupción y violencia, para nosotros es una señal de que el esposo está a la puerta y que tenemos que estar preparados para recibirle, para pasar por las bodas del Cordero, casarnos con Él y reinar por 1000 años con Él sobre la tierra y ser sus sacerdotes. Es hermoso. Entonces yo no me asusto de los acontecimientos, ni se asusten ustedes tampoco, porque estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Redentor y Salvador, que se va a venir a casar con su desposada, con la iglesia. Entonces, dice el versículo 38, que había todo eso hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dijimos, el arca es un símbolo de la iglesia, es un tipo, una tipología. Por eso Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿se acuerda que decíamos antes en la lectura? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero dice más, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte no prevalecen contra la iglesia. Nosotros tenemos al autor de la vida. Jesús es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Y no hay puerta de ninguna muerte, de ningún Hades que prevalezca. Quiere decir que prevalezca, que no hay puerta del Hades que resista la vida de Cristo. Solamente que no debemos callar y debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo en la seguridad que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el poder del autor de la vida, contra el poder de Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, decíamos antes que al arca entraron solamente los miembros de una familia. Los miembros de una familia. La pregunta que yo les puedo hacer a ustedes como alumnos, ustedes yo no les estoy predicando como en una iglesia. Ustedes no son una iglesia, son alumnos que están estudiando, despojándose de prejuicios y preconceptos y estudiando la palabra de Dios. Así que les puedo preguntar perfectamente, miembros de la familia de Noé entraron en el arca. ¿Quiénes están en la iglesia? ¿Qué son los que están en la iglesia? ¿Miembros de la familia de quién? Dice la Escritura. De Dios. ¿Quién me contestó? Milagros. A ver, si buscamos, es correcto lo que dice Milagros, es correcto. Vamos a buscarlo y leerlo en la Biblia. Efesios 2, del 19 al 22. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Efesios 2, del 19 al 22. ¿Quiere que lea? Por favor, sí, Milagros. Bueno. Así que yo no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí tienen, ¿ven? Ahí leyó Milagros. ¿Qué? Miembros de la familia de Dios. De Dios. Nos está hablando a nosotros. Lee otra vez el 19 y hasta el 22, Milagros. Bueno. Así que yo no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermoso, hermoso pasaje, gracias Milagros. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. ¿Saben qué son esas palabras? Esas palabras son palabras jurídicas. No sé, yo me acuerdo cuando iba
la escuela secundaria, creo que en primer año, nos enseñaban educación cívica, educación ciudadana, le cambiaron el nombre después, le fueron cambiando el nombre a lo largo de los años, pero en definitiva son palabras jurídicas. Estudiamos la Constitución, estudiamos el gobierno, qué cosa estudiamos ahí, que ya para mí pasó mucho tiempo, ustedes lo tienen más cerca. Acá está usando ese tipo de palabras, dice ustedes ya no son extranjeros, ven que es una palabra de derecho público, extranjeros, tampoco son advenedizos. ¿Qué son? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes entraron al arca? Los que eran familia de Noé, que es figura de Jesucristo, y el arca es figura de la iglesia. ¿Quiénes son miembros de la familia de Dios? Los que son miembros de la iglesia. Seguimos entonces acentuando el concepto del Salvador no personal, el Señor no personal, sino el Salvador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia, quien edifica su iglesia. Por eso sigue el versículo 20 que leyó Milagros recién, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está hablando de un edificio. Para los albañiles que me están escuchando, que están ahí, está hablando de un edificio. La principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces, ¿el edificio cuál es? El tabernáculo que edificó Moisés en el desierto, el templo que edificó Salomón en Jerusalén. Hoy el edificio es la iglesia. Y la principal piedra del ángulo de ese edificio templo, de esa iglesia templo, es la familia de Dios, es la iglesia, en quien todo el edificio, dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es muy importante entender esto. Y la verdad que nosotros Dios nos da la gracia de poder entenderlo ahora, porque los que vivían en la época de Noé no entendieron. Dice el versículo 39 de la palabra del principio, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Entonces, es muy importante estar velando. Por eso el versículo 42 dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estar atentos, velar. Acuérdense que velar en la Biblia viene de prender velas para pasar la noche despiertos. De ahí viene la palabra velar. Velar con B corta. Quiero hacer una vigilia, pasar la noche despierto, entonces prendían velas para iluminarse. De ahí viene la palabra velar, estar despierto, estar atentos, perseverando en oración, velando en oración con acción de gracias. Eso lo dice Colosenses 4.2 para los que anotan. Colosenses 4.2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y Jesús dice en Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, es necesario estar atentos, estar preparados, porque Jesús vendrá a la hora que no pensamos. Entonces, ¿cómo comienza la preparación? La preparación comienza por el arrepentimiento, ¿sí? La fe que me lleva al bautismo para ser añadido a la iglesia y estar velando dentro de la iglesia, porque la iglesia es el arca de Dios que nos va a salvar de las muchas aguas. Cada vez que en la Biblia lean muchas aguas, las muchas aguas representan el pecado. Bien, pero no es tema de esta materia. Bien, por eso 1 Juan 2.28. ¿Quién me lee 1 Juan 2.28? Es un solo texto, 1 Juan 2.28.
Por favor. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Epa, ¿cómo el asunto? Esperen. ¿Cómo es? Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Podemos profundizar mucho sobre ese texto. Me quedan 15 minutos. Así que les puedo decir, por ejemplo, que como sacerdotes, porque el pacto renovado, cuando Jesús en la última cena dijo, ve, esta es la sangre del pacto renovado, mal traducido en la Reina Valera del 60 como el nuevo pacto, el pacto renovado, es un pacto donde Dios quiere que todos nosotros seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, como sacerdotes, tenemos limitaciones, aún como sacerdotes. Miren ustedes las limitaciones que tendrán aquellos que ni siquiera ejercen el sacerdocio, aquellos creyentes que ni siquiera ejercen el sacerdocio, ni siquiera han aprendido. Por eso, la gran responsabilidad de todos ustedes, estudiantes de la Facultad Bíblica, es después enseñar. Ya terminaron primer año, que es reciben el diploma de maestro de grupo de evangelismo y discipulado. Ya tendrían que estar todos ustedes enseñando en algún grupo, abrir su propia casa con algún amigo, con 2 amigos, con 3 amigos, iba a decir con alguna vieja del barrio, no se dice eso, porque si me escucha la directora del Instituto Bíblico, que es Ada, me va a reprender. Entonces yo no dije nada de eso, ¿no? No dije con un par de viejas, con lo que sea, un par de amigos, un par de lo que sea, de mujeres mayores, algún familiar, un vecino. ¿No conocen ningún vecino ustedes que no sea creyente? Entonces no puedo invitar al vecino que no es creyente a mi casa a orar. Vamos a juntarnos para orar. ¿O será que los vecinos no tienen ninguna necesidad? Yo les aseguro que yo las experimenté a todas. Todas las posibilidades las experimenté. Cuando vivíamos en Buenos Aires, un vecino se enfermó, lo iban operado del corazón. Entonces convoqué a todo el barrio, a mi casa, a orar por el vecino. No había ni un solo cristiano, eran todos católicas. Así que venían las viejitas con los rosarios. ¿Viste? Llegaban a casa con el rosario en la mano. Venían otros, qué sé yo, que no habían orado nunca y demás. Llenamos un jardín de invierno que yo tenía, que teníamos con la hada ahí atrás, y todos arrodillados estábamos ahí. Eran como 30 personas orando por uno que había sido el fundador de la escuela técnica de la FOR en Pacheco, que habían operado del corazón. Entonces conocía a mucha gente, así que vino mucha gente a orar. ¿Cuál es el problema? ¿No conocías a nadie que necesite oración? ¿Alguien se va a negar a que ores por él si realmente tiene una necesidad? Es muy interesante esto, ¿eh? Entonces ya con el primer año completado, estudio panorámico del antiguo, del nuevo, no sé si estuvieron homilética o qué más, discipulado 1, discipulado 2, y ya tendrían que tener por lo menos la vecina de al lado orando con ustedes y abriendo las escrituras, alentándolo en la palabra de Dios. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque leía Milagros, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Lucas 12:42 le va a decir, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Se lo repito otra vez el 43, Lucas 12:43, hay que saberlo de memoria, ¿eh? El 12:43 dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor si toca este año para el día de trompetas que Él regrese, que Él retorne? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Preocupados por nosotros mismos?
es mi Salvador, mi Señor, yo quiero ser salvo, yo tengo esta necesidad, yo, y yo estoy luchando con esto, y yo. Y tenemos un problema de yoísmo, ¿no? Se llama yoísmo. Los especialistas le dicen egocentrismo. Y ojo con el egocentrismo, porque al final se convierte en egolatría. Termino adorándome a mí mismo, eso es egolatría. Por eso Jesús en Lucas 18:8 pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ustedes están capacitándose para servir. Nadie se enrola en un ejército para dormir la siesta bajo de un árbol. Está claro eso, ¿no? Nadie se enrola en un ejército para dormir la siesta bajo un árbol. Todo lo que se enrola en un ejército es para pelear la buena batalla de la fe, en nuestro caso. Así que yo los animo a escudriñar las Escrituras y que este año, que recién empieza, aprovechen el año para ir probando. Yo les dije, yo probé todo. He tenido a las viejitas con el rosario rezándome al lado y he hecho unas cuantas plantaciones de iglesias, la creación de este ministerio y la plantación de las iglesias que están en este ministerio, unas cuantas y un montón de cosas. Y yo sé que lo importante para nosotros es capacitarnos para servir, porque la letra mata, el Espíritu Santo es el que edifica, y no nos llenemos de letras sin ponerla en práctica. Así que, ¿cuánto me queda? 8 minutos. No les voy a perdonar ni medio minuto. Vamos los 8 minutos que nos quedan. Y quiero decirles que Jesús dijo, el que a vosotros oye, decíamos antes, el que a vosotros oye, ¿se acuerdan? A mí me oye. Bien. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y decíamos, el que oye a la iglesia, a Jesús oye, el que desecha a la iglesia, a Jesús desecha, el que desecha a Jesús, desecha al Padre. Entonces, repasando, porque estoy terminando, Cristo y la iglesia forman una sola cosa, porque la iglesia es su cuerpo visible y Él es la cabeza de ese cuerpo. Por tanto, la negativa de asumir un compromiso real con la iglesia equivale a una negativa a asumir un compromiso real con Cristo. Yo tengo un compromiso con Cristo. El cuerpo visible de Cristo es la iglesia. ¿Qué compromiso tenés con la iglesia? Ninguno, porque yo me quedo en casa y oro solo y leo solo. Si no tenés un compromiso con su cuerpo, que la hada no tenga un compromiso con mi cuerpo. No, tiene un compromiso, está casada con mi espíritu. ¿Usted se la va a creer? Jorge, ¿vos se la vas a creer a tu mujer, a esa? Que tu esposa dice, no, yo estoy casada con el espíritu de Jorge, con el alma de Jorge. Pará un poco. Pará, querida, le vas a decir vos. Pará, querida, ¿qué tomaste? ¿Te hizo mal el mate? Entonces, es muy importante que entendamos esto. La negativa de asumir un compromiso real con la iglesia equivale a una negativa de asumir un compromiso real con Cristo. Del mismo modo que rechazar a Cristo equivale a rechazar al Padre. Por eso Jesús decía, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto significa claramente que fuera de Cristo y de su iglesia no existe salvación posible para el hombre. Espero no haber sido muy aburrido. Por ahí la semana que viene voy a ser un poco más dinámico, si el tema me acompaña para ser más dinámico, porque la semana que viene vamos a hablar de la Santa Cena. El tema de la semana que viene es la Santa Cena es Cristo en medio de la congregación. La Santa Cena es Cristo en medio de la congregación, es lo que vamos a estudiar, si Dios así lo permite, el día martes de la semana que viene. Si alguno tiene alguna duda, que lleve 5 minutos, no más de eso, para terminar en horario, contestamos la duda que puedan tener,
los veo muy concentrados. Lean, porque yo no di todo lo que está escrito. Lean completo el apunte. Es poquito, son nada más que 2 capítulos. Lean esos 2 capítulos y la semana que viene continuaremos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que ustedes consideran pertinente, necesaria? Sí, Juan Pablo. Yo quería hacer una consulta. Hoy usted dijo que el tabernáculo era un tipo de la iglesia. Yo tenía entendido que el tabernáculo era un tipo de Cristo, no de la iglesia. Nunca había escuchado como tipo de la iglesia. No quiero complicarles la vida, pero te lo voy a aclarar bien. Cada uno de los elementos que hay dentro del tabernáculo, tanto el altar de bronce, primero el lavacro, después entrando en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y la mesa del incienso, el altar del incienso, pasando el velo, entrando al lugar santísimo, el arca con el propiciatorio arriba y los 2 querubines mirando hacia el propiciatorio, etc. Todos esos elementos son tipos de Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tal vez el estudio que hayan recibido haya sido sintético, pero podemos armar toda una materia. De hecho, que los que hacen el posgrado, cuando ustedes terminan de estudiar los 3 años, hay un posgrado. Y los que hacen el posgrado tienen el desarrollo de todo el tabernáculo en una materia. Entonces, los elementos del tabernáculo, a ver, Jesucristo, el pan de vida, ahí en la mesa de los panes. En el candelabro, la luz del mundo, Jesucristo, pero el aceite que alimenta la luz, el Espíritu Santo. Entonces tenés una combinación entre Jesucristo, el Espíritu Santo y la Torá o la palabra de Dios. Ahora, para simplificar y que no te quedes sin contestar lo básico, el tabernáculo es un lugar de encuentro. Chicos, para todos va esto, ¿eh? El tabernáculo es un lugar de encuentro. El primer tabernáculo que hubo sobre la tierra lo construyó Dios y se llamó Huerto del Edén. Huerto de Edén. Ese fue un tabernáculo construido por Dios, un lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Por eso cuando Dios se paseaba a las tardes, en el fresco de la tarde, pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Era el lugar del encuentro entre Dios y el ser humano. Ese tabernáculo fue arruinado por el ser humano a través de querer ser su propio Dios y fue echado del tabernáculo. Vuelve el tabernáculo en el monte Sinaí. El monte Sinaí es el segundo tabernáculo, el lugar de encuentro entre Dios y su congregación, su pueblo. Ahí ya hay un pueblo elegido, entre Dios y su congregación. El monte Sinaí, donde Dios hablaba con Moisés y era el lugar de encuentro de Dios y su pueblo. Pero el pueblo se quería quedar ahí, ¿eh? Por eso Moisés en un momento le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No se querían ir de ahí porque estaba la presencia de Dios con ellos ahí. Entonces Dios le muestra en el monte Sinaí a Moisés un modelo de tabernáculo en el cielo, que es el tabernáculo en el que entró Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, salpicando con su dedo 7 veces su propia sangre sobre el propiciatorio celestial delante de la presencia del Señor. Entonces le muestra ese modelo y le hace construir a Moisés ese tabernáculo ambulante para que no se queden enganchados con el tabernáculo que era el monte Sinaí. Entonces la presencia pasa al lugar santísimo y va con ellos 40 años. ¿Qué es el tabernáculo? El lugar del encuentro entre Dios y su congregación. En la actualidad, el lugar de encuentro entre Dios y su congregación se llama iglesia, que es el templo edificado con piedras vivas. ¿Para qué? Dice la Escritura, lo leímos hoy. Para morada de Dios en el Espíritu. Siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Pero es el edificio edificado con piedras vivas para morada, ¿ves? Es el tabernáculo.
para morada de Dios en el Espíritu. Y termina el último tabernáculo en Apocalipsis cuando desciende la Jerusalén celeste, donde ya no va a haber necesidad de sol porque la misma luz de Dios iluminará a su pueblo, etcétera, etcétera. Es el último tabernáculo, la morada de Dios con su pueblo. Entonces, como para dejar algo contestado que te amplíe los conceptos anteriores, porque es interesante poder analizarlo también desde este punto de vista. Tabernáculo es por eso Jesús tabernaculizó entre los hombres. Dice en Juan, y se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra correcta es tabernaculizó entre los hombres. Su cuerpo fue un tabernáculo, una morada transitoria. El encuentro entre Dios y los hombres, eso es lo que fue su encarnación. Podríamos hablar 5 horas, pero creo que les he aportado algo que a lo mejor para ustedes es novedoso. Anótenlo, estudienlo, escudriñenlo. Vamos, ¿hay otra? O estando siendo las 21:01, terminamos. 21:01, todos dicen terminamos, levanten el pulgar, 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 pulgar. Dios los bendiga, Dios los guarde. No se olviden de dar la asistencia. Pónganme, aunque sea una palabra que diga presente en el grupo de WhatsApp, presente, presente, porque la señora directora me ha dado una lista para que yo tome lista. Miren, acá está la lista, para que yo tome lista. Y obviamente, como siempre, yo me olvido de tomar lista, así que pónganme el presente en el grupo de WhatsApp y yo la paso en la lista. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia, que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes todo tipo de bendición, lo cual es Shalom. Bendiciones. Bendiciones, chao. Chao, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, nos vemos. Gracias, bendiciones. Chao, bendiciones. Buen descanso. Bendiciones, hasta la clase próxima. Bendiciones, Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, Chao, bendiciones. bendiciones, hasta el martes que viene. Gracias, Horacio, por la clase. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias a ustedes. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.